Perdón chicos que tuve que cortar, pero bueno, a veces uno está haciendo la actividad y después se da cuenta que, bueno, que tiene que atender o el teléfono, bueno, así que disculpen. Ahora sigo con con lo que estábamos hablando de el sistema nervioso. Bueno, entonces lo que yo les expliqué hasta ahora es que la manera de funcionar entonces del sistema nervioso era a través del arco reflejo y que el arco reflejo va a depender según sea del sistema nervioso somático o del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Acá tienen una diapositiva donde se ve cómo el desarrollo del arco reflejo, que es lo mismo que vimos en el cuadro. O sea, el receptor, que puede estar en la piel, en las vísceras, en las articulaciones, por ejemplo, recibe el estímulo, lo transmite por un nervio periférico, por vía sensitiva, al centro integrador. El centro integrador, ¿qué es lo que hace? Procesa la información, ahí se encuentra la interneurona o las interneuronas o neuronas integradoras, y sale la respuesta que puede ser por el mismo nervio, si es nervio mixto, por la parte motora, por la neurona motora, y el axón va a terminar en la fibra muscular estriada voluntaria. Este sería el típico ejemplo de un arco reflejo somático. Ahora bien, acá tienen otro dibujo donde se ve mejor lo que les decía hoy. Por ejemplo, acá tenemos la piel con el estímulo que fue el pinchazo. Por vía sensitiva, a través de una neurona sensitiva, viaja el estímulo, se integra con el nervio, que es un nervio mixto, obviamente, pasa por el ganglio sensitivo, donde está el cuerpo neuronal de la neurona sensitiva, sale por el axón y termina en el asta posterior. Allí en el asta posterior terminaría la vía sensitiva, donde se va a comunicar con la interneurona, que generalmente está en la parte intermedia. A veces, en lugar de una interneurona, hay varias, ¿eh? No siempre es una, quiero decirles. Una vez que llega entonces al cuerpo, a la neurona, perdón, integradora o interneurona en la sustancia gris, en la zona media de la médula espinal, se va a encontrar con el cuerpo de la neurona motora. La neurona motora va a ser la responsable de la respuesta. Conduce la respuesta a través de su axón, está unida a la parte sensitiva, y ¿a dónde va? A el músculo esquelético, y ejerce la contracción a través de todo lo que ya sabemos, cómo se produce la contracción en la placa motora. Acá estaría en estos puntos las terminaciones nerviosas unidas a las fibras musculares, y ahí sería la placa motora. Como ven, las terminaciones nerviosas son múltiples, no es una nada más. Bien, esto sería entonces el ejemplo típico del arco reflejo somático. Acá tienen otro arco reflejo, es el reflejo rotuliano. Se ve cómo se imprime el estímulo por el martillo, se golpea en la zona del tendón rotuliano, se produce inmediatamente la extensión de la pierna. La parte sensitiva, entonces, ¿por dónde va a ir? Por una neurona sensitiva al ganglio sensitivo, entra al asta posterior, se comunica con la interneurona se comunica con el cuerpo de la neurona motora, y por el mismo nervio sale la respuesta. Ese sería todo el arco reflejo en un reflejo como es el reflejo rotuliano. Acá tienen todos los esteroreceptores que están en la piel, cada uno de ellos tiene un nombre, después lo leen tranquilos, y cada de ellos tiene la percepción de un estímulo, sea dolor, calor o presión. Y esto es para recordarles que también el arco reflejo terminaría en la placa motora. Es para recordarles esta estructura que ya la vimos cuando vimos músculo estriado. Pero como ven, todo está relacionado. Nosotros vimos músculo por un lado, ahora estamos viendo el sistema nervioso y volvemos a ver la placa motora. ¿Sí? Bien, este es otro propioceptor. ¿Se acuerdan? El tono muscular era el estado de semicontracción permanente del músculo, ¿no es cierto? ¿Y quién era el encargado de mantener el tono muscular? El uso muscular. Y había otro elemento más que se relacionaba con percibir la tensión del músculo, que era ¿cuál? El reflejo tendinoso de Golgi. Y acá tienen el reflejo, o sea,
en la zona de inserción del músculo está el órgano tendinoso de Golgi. Este va a ser el que va a transmitir por vía sensitiva a la médula el estímulo del grado de tensión. Se comunica con las interneuronas y después sale la respuesta por vía motora que elige dos tipos de motoneuronas. O sea, lo importante es que ustedes recuerden la llegada, la integración y la salida. Siempre es así en cuanto a los arcos reflejos. Bien, y vamos ahora a pasar brevemente al sistema nervioso autónomo. El sistema, dijimos, somático es el que nos relaciona, esperen que voy a correr esto un poquito para arriba, se relaciona directamente con el exterior, con la voluntad, y siempre los axones que surgen del sistema nervioso central van a llegar directamente a sus efectores, mientras que el autónomo va a tener sinapsis fuera del sistema nervioso central, por eso que hablamos de una porción preganglionar y una porción postganglionar, donde la respuesta del sistema autónomo tiene como un intervalo de relación y tiene que liberar un neurotransmisor antes de llegar al efector. Las fibras que emergen del sistema nervioso central, acá está, se llaman preganglionares, y las que terminan en los efectores son postganglionares. Esto es propio del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático no, tiene solamente una fibra efectora, ¿sí? El sistema nervioso autónomo se divide en dos, subsistema simpático y subsistema parasimpático. ¿Cómo definimos uno y cómo definimos otro? Decimos que el sistema nervioso simpático es dorso lumbar. Empieza en T1 y termina en lumbar 1. Sería todo esto pintado de color rosa que está dentro de la médula espinal. Y el sistema parasimpático es cráneo caudal. Toma la zona del tronco cerebral y luego las últimas sacras. ¿Qué cosa diferente ven ustedes en esta estructura? Se dice que el parasimpático le hace como paréntesis, ¿no es cierto? Porque está abajo y arriba en el sistema nervioso, y en el medio estaría el sistema nervioso simpático. ¿Qué otra diferencia se ve claramente en este dibujo? Todas las fibras que salen del centro nervioso, del sistema nervioso autónomo, valga la redundancia, están pintadas en el caso del parasimpático de azul, ¿sí? Y en el caso del simpático de color rosa o rojo. Acá ven todas las terminaciones simpáticas y todas las terminaciones parasimpáticas. Y como ven, los órganos tienen receptores para los dos, porque el equilibrio de estos dos sistemas permite a su vez que el medio interno esté bien funcionando, integrado. Cuando uno se altera, inmediatamente se avisa al sistema nervioso integrador y se emite una respuesta, ¿sí? Pero miren, todos los órganos que tienen acá, cada uno tiene una terminación para el simpático y terminaciones para el parasimpático, según tenga yo que estimular o que inhibir el órgano, ¿sí? Es muy importante eso. A la derecha les puse una foto de una microscopía óptica de un ganglio parasimpático. Cuando uno los ve en la histología son muy parecidos. Todas estas que están acá son fibras musculares, y estas que están en el medio son las células ganglionares, ¿sí? Esto es intestino, y estas terminaciones nerviosas son fundamentales para el movimiento del intestino, o sea, para el peristaltismo. Miren acá, en lugar de ser un ganglio parasimpático, es un ganglio simpático. Tiene otro tipo de distribución las células. Son estas células grandes que ustedes ven acá. Todas son células ganglionares simpáticas. Pero bueno, esto es nada más a nivel ilustrativo para ustedes, pero es para que vean la diferencia de uno con el otro. ¿Sí? Aparte de que el sistema nervioso entonces tiene dos partes, una dorsolumbar y la otra cráneo-sacra, también tiene diferencias en cuanto a la neurosecreción que eliminan en el órgano efector. Se dice que el neurotransmisor que participa
a nivel del simpático es siempre la adrenalina y la noradrenalina. Y en el caso del parasimpático es la acetilcolina. Esto es importantísimo. ¿Por qué? No es lo mismo que se libere acetilcolina en una terminal y que tome el receptor que obviamente se libere adrenalina o su símil noradrenalina. O sea que ya tenemos otra diferencia. Primero, la ubicación anatómica. Segundo, la liberación de un neurotransmisor diferente. Pero recuerden que siempre hay una doble liberación de neurotransmisores, que ya lo vamos a ver. Todos los órganos entonces van a, como les dije antes, van a tener receptores para el simpático o el parasimpático, y actúan uno compensando al otro o en forma antagónica. Por eso les decía que a veces decir que uno excita y el otro inhibe depende a qué se refiere. Si yo me refiero al corazón, está bien, pero por ejemplo, respecto al aparato digestivo es diferente. Entonces hay que tener en cuenta a qué órgano o a qué sistema nos estamos refiriendo. En general se dice, justamente lo que acabo de decir, que el sistema nervioso simpático regula o estimula las funciones relacionadas con el estrés, lucha o huida. Y en cambio, el parasimpático es el que estimula funciones más calmas, como por ejemplo la digestión. Por eso que es importante saber a qué órganos nos estamos refiriendo cuando hablamos de un sistema o de otro. Los arcos reflejos del sistema nervioso autónomo, como les dije hoy, eran diferentes. O sea, la parte sensitiva va a venir de la zona de los vísceroreceptores, que están, por ejemplo, acá en el intestino, van a subir por la línea azul, van a pasar por diferentes ganglios, y van a abordar a la médula por el asta posterior. Y luego del asta lateral va a salir la rama, que va a ser la efectora, y que va a ser la que va a llegar al intestino y va a emitir una respuesta. Lo importante es, chicos, que, fíjense, en este dibujo yo les puse, uno sería la parte sensitiva, todo lo azul es la parte sensitiva, y dos serían las fibras simpáticas preganglionares y postganglionares, que son las que llevan al efector. Entonces, fíjense cómo la fibra esta que va a llegar al efector tiene una parte 1, que sería el cuerpo neuronal en el asta lateral, después tiene una parte 2 en el ganglio celíaco, y hasta acá sería preganglionar. Y luego, desde el ganglio hasta la víscera, es la parte postganglionar. Entonces, acá en la parte 2 y en la parte 3 es donde se van a eliminar los neurotransmisores. Si estoy hablando del parasimpático, voy a liberar acetilcolina acá y acetilcolina acá. Si fuera que estuviera hablando del simpático, acá libero acetilcolina, igual que el parasimpático, y en la víscera libero, en el caso del simpático, adrenalina o noradrenalina. ¿Entendido la diferencia? Va a haber otros cuadros, bueno, acá estamos otra vez, este cuadrito, para repasar esto que estamos diciendo, que la zona de respuesta toma una vía u otra, y según la vía que tome va a ser el neurotransmisor que va a liberar. Si elijo el simpático, libero adrenalina, y si elijo el parasimpático, voy a liberar acetilcolina. Acá tienen un cuadrito donde se ve otra vez acá la relación del parasimpático y el simpático. Fíjense, el parasimpático es cráneo sacro, ¿se acuerdan? Y el simpático, que era dorso lumbar. Entonces fíjense lo que les decía hoy, que el simpático queda contenido por los extremos que son del parasimpático. Y fíjense, los órganos tienen todos receptores, para uno o para otro de las subdivisiones del simpático. A su vez, todas estos estímulos y estas respuestas actúan como procesos que se van regulando, y en la regulación no solamente va a intervenir el sistema nervioso, sino que también va a intervenir el sistema endocrino. Y por eso es que hablamos, en este caso, tanto del somático como del autónomo, que hay una integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, donde habría una estimulación
que bajaría desde los receptores sensitivos, sistema nervioso, tejidos corporales, pasando o no por el sistema endocrino. O sea, yo tengo una conducta u otra según esa conducta sea, por ejemplo, de alegría o de tristeza. Eso me va a generar que funcione uno de los sistemas nerviosos a predominio del otro, ¿entendido? Y a su vez, esa respuesta que yo tengo en el tejido corporal va a funcionar como retroalimentación para el endocrino, para el sistema nervioso. Este cuadro, después lo vamos a desarrollar bien cuando veamos endocrino, donde ustedes puedan ver cómo el sistema nervioso se integra no solamente funcionalmente, sino anatómicamente con el endocrino. Así que lo importante de esto es que esta integración, esta comunicación, esta unión que hay entre todos los sistemas y aparatos, ¿se hace para qué? Para mantener una integración generalizada en donde participen todas las células de todos los tejidos, de todos los órganos del sistema corporal, digamos, y que básicamente todo esto sea con un objetivo. ¿Que cuál es el objetivo? Mantener la homeostasia, o sea, mantener el equilibrio del medio interno. ¿Entendido? Bien. Bueno, después quiero que se lean estos cuadritos donde está la función del parasimpático y la función del simpático, y una cosa importante que quiero que también ustedes lo tengan en cuenta es que yo les nombré hasta ahora dos neurotransmisores, la adrenalina o noradrenalina y la acetilcolina, pero todos los años les digo a los chicos que estudien qué otros neurotransmisores hay. ¿Por qué? Porque las enfermedades del sistema nervioso siempre van a tener que ver con los neurotransmisores, o que esté aumentado, o que esté disminuido, o que sea ineficaz, pero hay que saber. Por ejemplo, la dopamina, que tendría que ver con las alteraciones de la dopamina en una enfermedad como es el Parkinson. La serotonina, por ejemplo, que tiene que ver con las depresiones. Y así hay un montón más que acá las tienen y que se clasifican en aminoácidos, aminas biógenas y otros tantos más. Todos estos participan en uniones o en sinapsis, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso para favorecer un buen funcionamiento. Entonces, cuando alguna de estas está alterada, está en exceso, falta o no sirve el neurotransmisor porque tiene alguna alteración en la química, ¿no es cierto?, generan patología. Por eso insisto siempre, cuando pregunto neurotransmisores y ustedes ya saben que el neurotransmisor lo produce ¿quién? Lo produce la neurona, ¿se acuerdan? Por eso tenía un retículo endoplasmático muy desarrollado, que era el retículo endoplasmático que se llamaban corpúsculos de Nissl, ¿se acuerdan? Entonces, es importante el neurotransmisor, es muy importante, al menos nombren algunos de estos, no solamente los dos que siempre decimos, adrenalina y acetilcolina, ¿eh? Bien. Acá tienen otra vez la placa motora para volver a ver un ejemplo de sinapsis y de neurotransmisores, como en este caso es la acetilcolina, y vamos a agregar que estos receptores que tienen los órganos efectores, o sea, los órganos que reciben el estímulo a través del neurotransmisor, tienen receptores para, por ejemplo, la acetilcolina. Sabemos que el de la acetilcolina, ¿dónde está? En la membrana celular de la fibra muscular, pero hay otros que están en la membrana del núcleo y otros que están en el citoplasma celular. Ya acá es un tema que también involucra al sistema endocrino. Ustedes vayan ya entendiendo que es un receptor. Es una proteína que lo que hace es unirse a la sustancia emitida por el sistema nervioso, liberada, sea el neurotransmisor que sea, y una vez que se unieron generan un efecto, que sería la respuesta. Si vamos al ejemplo de la placa motora, el receptor para la acetilcolina, ¿qué es lo que origina? Una vez que la acetilcolina se une al receptor de la membrana citoplasmática de la célula muscular estriada, genera la despolarización, y eso con toda la cadena que sigue después, que ustedes ya la saben, genera la contracción del músculo. ¿Entendido? Bueno, y ahora vamos a ver lo que les dije hoy, de las diferencias que hay entre el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, en cuanto a la conducción del
del axón y la liberación de los neurotransmisores para cumplir un efecto. Por ejemplo, arriba dice sistema nervioso central. En el caso de, y al costado, órgano efector. Lo mismo se repite acá, lo mismo acá, lo mismo acá y acá. Acá estaría el órgano blanco, que es donde se va a cumplir el efecto. Si estamos hablando del arco reflejo somático, ya saben ustedes que viene una vía sensitiva, después hay una integración en el sistema nervioso central, y después hay una neurona, motoneurona, que llega ¿a dónde? Al músculo y libera acetilcolina, y la acetilcolina se une al receptor. Esto era la placa motora. ¿Estamos? Acá tenemos un arco reflejo somático, voluntario. ¿Qué pasa en el simpático? Ustedes hoy vieron que en el simpático yo tenía en la médula espinal los centros donde sale la primer neurona, ¿no es cierto?, del simpático. ¿Qué pasaba después? El axón del simpático va a hacer sinapsis en una cadena ganglionar que está situada a los costados de la médula espinal. Es la cadena ganglionar simpática. Una vez que hacen sinapsis en la cadena ganglionar simpática o, en su defecto, en otros ganglios, como pueden ser el ganglio celíaco, los ganglios mesentéricos, etcétera, etcétera, de ahí va a salir la rama posganglionar. La posganglionar en el simpático es larga y la preganglionar en el simpático es corto. Cuando se une la preganglionar a la posganglionar en un ganglio, se libera en el simpático, a este nivel del ganglio, acetilcolina. Y cuando la posganglionar llega a la célula, por ejemplo, a una glándula o a un órgano determinado, ¿qué va a pasar? Se va a liberar, en el caso del simpático, ¿qué cosa? Adrenalina o noradrenalina. ¿Entendido? ¿Qué pasa en el parasimpático? En el parasimpático no hay esa cadena ganglionar a nivel cráneo-sacro. Hay ganglios, sí, sensitivos, pero no tienen la importancia de la cadena ganglionar parasimpática. Entonces, va a salir la neurona con su axón preganglionar y va a buscar, ¿qué cosa? El órgano donde va a cumplir su efecto. Generalmente el órgano tiene el receptor para la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el estímulo, hace sinapsis en la zona ganglionar, ya muy cercano al órgano efector. Entonces, la preganglionar del parasimpático va a ser larga, va a liberar acetilcolina, y la posganglionar va a ser corta, tan corta que a veces está incluida en el órgano efector, y también libera acetilcolina. Esto es muy importante. Entonces, vuelvo a repetir, el simpático tiene una preganglionar corta, libera acetilcolina en la estación ganglionar, y luego tiene una posganglionar larga, donde libera noradrenalina. Esto por ahora no, que dice acá abajo acetilcolina, por ahora no, ustedes no lo lean, solamente, digamos, tengan en cuenta esta parte de arriba. Con respecto al parasimpático pasa lo contrario, sale de la zona cráneo-sacra, el axón es largo, llega hasta la región ganglionar y ahí libera acetilcolina. Este ganglio va a estar muy cerca del órgano efector o casi sobre el órgano efector. Entonces, va a tener una preganglionar larga y una posganglionar corta. Para resumir esto, chicos, se dice que en la respuesta el sistema simpático es mucho más difuso que el sistema parasimpático, que es bien focalizado. ¿Sí? Y un ejemplo típico de acción del simpático es el aumento de la frecuencia cardíaca, y del parasimpático la disminución de la frecuencia cardíaca. Y lo que les dije del sistema digestivo, el que va a regular y controlar al aparato digestivo, básicamente va a ser el parasimpático. ¿Entendido? Bien. Bueno, aparte de haber entonces receptores para acetilcolina, que se llaman receptores colinérgicos, va a haber receptores nicotínicos y receptores
muscarínicos. O sea que esto, ¿por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque dentro de los receptores para los neurotransmisores, no todas las drogas, los medicamentos, van a ir a unirse a los mismos receptores. Generalmente cuando se preparan drogas para el sistema nervioso, se busca que esas drogas se unan a un receptor u otro y de ahí logren un efecto determinado, ¿sí? Acá tienen otra vez el mismo resumen, simpático y parasimpático. Simpático, un ganglio, por ejemplo, parasimpático, se libera acetilcolina, acá es corta, y desde el ganglio, ¿a dónde va? Al órgano efector, y se libera noradrenalina. Hay receptores alfa y receptores beta, ¿sí? Preganglionar corta, postganglionares largas. ¿Qué pasa con el parasimpático? Al revés. Sale del cuerpo neuronal, el axón preganglionar, llega al ganglio cercano al órgano, ¿y qué pasa? Libera acetilcolina, y luego llega al músculo, por ejemplo, y vuelve a liberar acetilcolina. Entonces, preganglionar larga, postganglionar corta. Bien, acá tienen algunos efectos de los receptores alfa y de los receptores beta, sobre todo para los receptores adrenérgicos, o sea, del sistema nervioso simpático. Esto lo dejo tranquilo para que ustedes lo lean, se repitan el cuadro, lo hagan y tengan una idea de más o menos lo que pasa cuando digamos, el neurotransmisor se une al receptor alfa o al receptor beta o al receptor beta 1. Todos estos están, por ejemplo, en el corazón, pero no todos tienen el mismo efecto. ¿Entendido, chicos? Bien. Bueno, y acá terminamos. Espero les haya servido. Esto de sistema nervioso autónomo es muy elemental, pero bueno, es fundamental que esto lo sepan, por lo menos. Si tienen tiempo pueden agregar más del libro, pero básicamente esto es lo que tienen que saber para poder continuar con las demás unidades de la materia. La próxima clase seguimos y se las anuncio por el foro. Gracias, chicos, nos vemos.